Cordial saludo, mi nombre es Rosalind Valentina Aguilera y este es un video para la explicación del ejercicio 4 de la tarea de física general, la tarea 1. Vamos a explicar el punto 4. Lo que vamos a hacer básicamente en MATLAB es programar, por así decirlo, y acá tengo anotado como los códigos para generar las gráficas. Primeramente, el movimiento rectilíneo uniforme es básicamente cuando un objeto mantiene su velocidad inicial igual a la velocidad final, o sea que su aceleración es cero. Y el movimiento uniformemente acelerado pues es algo casi distinto, ya su velocidad cambia en tiempos iguales o distintos y siempre cambia de velocidad. Entonces ya les voy a mostrar acá cómo cambia de velocidad, entonces de aceleración. Entonces ya les voy a mostrar acá cómo programé esto aquí. Voy a cerrar la página porque se traba. Esperemos que cargue la página. Ya. Bueno, como yo ya les había dicho que tengo anotado como los códigos acá con los que vamos a trabajar. Entonces, primeramente vamos a colocar datos igual import data. Abrimos un paréntesis. Import data. Abrimos el paréntesis y vamos a trabajar con el acelerado, con el movimiento acelerado. Bueno, acá ya me aparece que tiene tales columnas y ajá. Entonces vamos a colocar, necesitamos que nos arroje los datos que están dentro, de estos archivos que están acá, que tuvieron que subirse antes de entrar como a trabajar con MATLAB Online. Entonces vamos a darle este código datos.data y nos arroja todos los datos. Entonces, las 4 columnas, la primera que es como el tiempo, la segunda es la distancia, la tercera la velocidad y la cuarta la aceleración. Para hacer las gráficas, como para no complicarnos la vida, vamos a pedirle como por medio de los códigos que nos arroje las columnas. Y ya después anotamos como el código para empezar a hacer las gráficas. Entonces, para no complicarnos, colocamos las columnas de una vez. Entonces, colocamos tiempo, que es la primera columna, ponemos igual datos.data, abrimos un paréntesis, colocamos unos 2 puntos seguidos y colocamos el número de la fila. Entonces primero estamos con el tiempo, entonces la columna 1, perdón, la columna número 1 es la del tiempo, entonces le damos ahí y esta es la columna del tiempo y así seguimos con las otras columnas. Entonces, seguimos con la distancia igual datos.data, abrimos el paréntesis, los 2 puntos, una comita y la distancia está en la columna 2, entonces colocamos 2. Listo. Como pueden ver acá está la columna 2 que es la distancia. Seguimos con la velocidad hasta en mayúscula. Velocidad igual datos.data, cierto, datos.data y los paréntesis, los puntos, la coma y la velocidad está en la columna 3, ¿sí? Cerramos el paréntesis, ahí está la velocidad. Por último, con la aceleración otra vez igual datos.data, el paréntesis, los punticos, la coma y la aceleración está en la columna 4. Entonces ya está. Bueno, para generar la tabla, la gráfica, perdón, vamos a utilizar el código que se llama plot. Ese es el código. Abrimos paréntesis. Siempre es contra el tiempo que vamos a hacer las gráficas o como en comparación del tiempo, que va a estar en el eje X de la gráfica. Entonces colocamos tiempo, siempre hacer tiempo para la distancia, velocidad y aceleración. Entonces colocamos el tiempo,
coma, la que queremos buscar, que en este momento es la primera, que es la distancia, coma, y para que la gráfica nos salga bien, bien organizadita, entonces vamos a, como con los punticos y que esté como guiadito, entonces vamos a colocar como esos palitos que van ahí arriba, un asterisco y otra es el palito, ahí, el palito, ahí no da, así ya, y cerramos paréntesis, y ahí nos generó la gráfica de la distancia sobre el tiempo. Entonces vamos a organizarla, primero le damos aquí, organizamos la ecuación. Como pueden ver es como una parábola de una ecuación cuadrática. Entonces colocamos acá, ecuación cuadrática. Es ecuación cuadrática porque está elevada a la 2 vean. Entonces es como, ya le damos aquí y le damos como organizar, como para mostrar qué es lo que estamos colocando en la gráfica. Entonces, damos acá como título colocamos en gráfica. Sí, gráfica. Ay. Gráfica, aceleración, que es en este momento aceleración versus tiempo, que siempre es en el eje X de aquí. Ya organizamos esa parte, organizamos el eje X, entonces que siempre es tiempo, su símbolo es T y su unidad es S. El eje Y, que esta vez es la aceleración con la que estamos, la distancia con la que estamos trabajando, entonces colocamos distancia, que esta es representada con X, y es en metros, se representa en metros. Y ya, yo lo que hice para no complicarme fue tomarle pantallas y colocarla en este archivo. Esto mismo se hace con todas, con la distancia, con la velocidad y con la aceleración y también con el otro movimiento uniformemente acelerado. Bueno, entonces yo hice lo que yo les había mencionado, les tomé pantallas y los organicé acá. Esta es la del movimiento rectilíneo, que como pueden ver la aceleración acá dice que es 0. Y con el ejemplo que les mostré, que es un número diferente a 0, y en este caso yo puse 2,9 metros por segundo al cuadrado. Bueno, vamos a responder como las preguntas o como explicarles. Es algo parecido a lo que dije al principio, que la primera pregunta dice, ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Sus diferencias es lo que dije. El movimiento rectilíneo uniforme pues se mantiene como la velocidad constante desde el momento 1 al momento final, o sea, desde la velocidad inicial a la velocidad final, y el objeto se mantiene en un constante movimiento. Entonces eso quiere decir por constante que no hay aceleración y la aceleración es 0. En el movimiento rectilíneo, en el movimiento uniformemente acelerado es casi lo contrario, solamente que ahí sí cambia la velocidad y eso significa que sí hay aceleración. En este caso fue 2,9 metros por segundo al cuadrado. Vamos con la pregunta B, que sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es 0? El movimiento del objeto siempre será igual, no cambia desde el momento inicial hasta la final, como decía, desde la velocidad inicial hasta la velocidad final, porque dice que es constante. O sea que digamos que si es 0 la aceleración, pues no existe, porque la velocidad se mantiene constante en el tiempo, la velocidad. Y con la pregunta C, que nos dice que representa el área bajo la curva de la gráfica, velocidad versus tiempo en cada caso. Básicamente quiere decir que es lo que el desplazamiento del movimiento del objeto. Miremos acá con una de la velocidad. Mira, digamos que es una gráfica, acá es una gráfica lineal y está hacia arriba, entonces quiere decir que es positiva y va aumentando, digamos, cada área debajo de la curva. Entonces como el movimiento o el desplazamiento que tiene el objeto por acá debajo. Y ya, esas son todas las preguntas y la explicación del ejercicio 4. Muchísimas gracias.